de los pasajes más conocidos de la Biblia es aquel cuando el Señor Jesús, siendo todavía un muchacho de 12 años, preocupó a sus padres terrenales porque ambos creían que él estaba con uno de los dos, cada uno con el otro, ¿no? Y entonces su mamá le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Sabían o no? Tal vez no sabían. Tal vez justamente por eso estaban angustiados. Pero si hay otra persona o uno de ellos le hubiera dicho: ¿y cuáles son esos negocios? Y bueno, nos quedamos esperando, pero posiblemente tú no sabes cuáles eran esos negocios y quizás la persona de al lado que tienes ahora sepa. Así que pregúntale, por favor. Sí, mírale a los ojos. Si no te mira, tócale respetuosamente el hombro y dile: ¿cuáles eran esos negocios? ¿A qué negocio se refiere? Pregúntense mutuamente, por favor. ¿Cuáles eran los negocios? Bueno, hay 3 posibilidades. La una, que digas: no sé, yo tampoco sé cuáles son los negocios. La segunda, que digas: no importa cuáles sean, igual eso a mí no me sirve de nada saber cuáles eran sus negocios. Una de las frases más antipáticas que viene traducida, ¿no? Pero los gringos son los que dicen eso, es: métete en tus propios negocios. ¿Sí? ¿Han oído? Es decir, no seas metiche. ¿Sabían que ese es un dicho apostólico? ¿Sabían eso? Sí, el apóstol Pablo, al recomendarles a los tesalonicenses, les dice: no sean vagos, no anden en una y otra cosa, dedíquense a sus propios negocios. Qué interesante, ¿no? Sí, entonces parecería que hay 2 puntos de vista contradictorios, pero no lo son. No debemos ser metiches respecto a los asuntos propios de las otras personas que realmente no tendrían que preocuparnos, ¿ya? Es decir, no demos lugar al chisme, a la murmuración. En ese sentido es correcto no meterse en los asuntos de la otra gente. Pero en el sentido que el Señor Jesús dijo, en ese sentido debiéramos interesarnos, ¿no? Y vamos a trasladarle la pregunta al Señor. Y le decimos: Señor Jesús, ¿y cuáles eran esos negocios en los que estabas ocupado a los 12 años? Y el Señor nos dirá, a ver, lean con atención. Dice: los negocios de mi Padre. En los negocios de mi Padre era para mí necesario estar. ¿Podremos nosotros decir algo por extensión, algo al respecto? Miren, esto que he leído está en el Evangelio según San Lucas, ¿ya? Para los que quisieran después buscar en el capítulo 2, casi al final. Pero si ahora retrocedemos unas cuantas páginas en nuestras Biblias al capítulo 4, ahí vamos a encontrar, digamos, una respuesta más extensa, más completa. Mateo capítulo 4. Antes del versículo 12 hay un subtítulo.
Nunca leemos los subtítulos, ¿no? Y ahora no vamos a... Solamente como referencia. Dice, Jesús inicia su ministerio. ¿Qué es ministerio? Administración. ¿Ya? Eso tiene que ver con los negocios. Se administran los negocios. El ministerio de Jesús tiene que ver con los negocios del Padre Celestial. O sea, hay un parentesco entre las ideas, ¿no es cierto? Si le preguntáramos en este momento a Jesús, ¿y qué estás haciendo, Jesús? ¿A dónde vas? Él diría, estoy por comenzar formalmente el ministerio que el Señor, el Padre Celestial, me ha confiado. Tengo que hacer algo. ¿Qué es eso que tienes que hacer? Y entonces nos relata Mateo lo que fue a hacer. Dice que dejó Nazaret, se vino a Capernaum y en Capernaum comenzó a predicar y trajo luz a ese lugar. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decía? Sí, ahora vamos a hablar como latinoamericanos, ya no como españoles. ¿Qué decía? Arrepiéntanse. Y el reino de los cielos se ha acercado. Sí podemos ir juntando las ideas. ¿Cuáles eran los negocios del Padre a los que Jesús puso su atención? El reino de los cielos. Ese es su negocio. En líneas generales, ya ese es el título mayor. El reino de los cielos es el negocio de Dios, de Jesús. Dice en el siguiente versículo, o sea, el 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Yo sé que ya han entendido, pero un repasito nos ayuda, ¿no? Dice que andando junto al mar, el Señor Jesús vio ¿a cuántos? Dos pescadores, muy bien. ¿Quiénes eran? Sí, Pedro y su hermano, que se llamaba Andrés. ¿Qué estaban haciendo estos dos hombres? Echando la red. ¿Por qué? Porque eran pescadores. O sea, ¿hay algo extraño en todo esto? ¿Algo místico o misterioso? No. Es un relato así sencillo de lo que ocurrió con gente sencilla, dos pescadores que estaban cumpliendo su faena y el Señor los mira y les habla. Versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No cuentistas del cuento del tío. Son dos cosas totalmente diferentes. Alguien puede confundirse, pero no les va a enseñar a estafar a la gente. Les va a enseñar a pescar a la gente. ¿Y qué es lo que dice el pescador cuando tiene un pez que se convierte en pescado? ¿Cuál es la diferencia del pez y el pescado? Claro que el pescado ya está atrapado, ¿no? Entonces, si el pescador le hablara, ¿qué le diría? Ya eres mío. O te pesqué. Te pesqué. Ok. Jesús les promete a los dos hombres que si le siguen, Él les va a convertir en pescadores de hombres. El primer oficio, entonces, de estos pescadores es pescar gente. Pero ¿cuál era el negocio del Señor Jesús? Hemos visto un poquito antes. ¿Cuál era el negocio?
el reino de los cielos. O sea, pescadores para el reino de los cielos. En nuestros días, ¿cómo les llamaríamos a estas personas? Porque ya, claro, ya nos hemos sofisticado y todo, ¿no? Pero, ¿cómo les llamaríamos? Evangelistas, claro. Los evangelistas son los pescadores. El relato continúa, pero no hay una gran variación. Hay una pequeña, pero no gran variación. Dice, andando junto al mar de Galilea, ese es el versículo 18, ahora el 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. ¿Qué hacían los primeros? Lanzaban las redes. ¿Qué hacían los segundos? Remendaban las redes. No es la misma acción, pero es complementaria. Y está dentro del mismo oficio. Los pescadores primero tienen que surcir o remendar sus redes para que sirvan, porque imagínense unas redes que tienen unos grandes agujeros y los peces se ríen, ¿no? Nunca llegan a ser pescados porque no quedan atrapados. En cambio, cuando las redes están completas, están perfectas, entonces sí sirven. Por tanto, en un tiempo necesitan lanzar las redes, pero en otro tiempo necesitan ver que las redes estén bien, que estén completas, que estén remendadas. Y eso es lo que hacían los pescadores. Muy bien. A ellos, ¿qué les dijo? Los llamó, dice, el final del versículo 21, los llamó. ¿Y cómo fue la reacción de los primeros y cómo fue la reacción de los segundos? Versículo 20, los primeros, dejando al instante las redes. Versículo 22, y ellos, dejando al instante. Exactamente igual. La reacción fue igual. Los unos y los otros dejaron las redes y le siguieron. Ahora, debido a que tenemos los 4 evangelios, de vez en cuando mezclamos en nuestra mente las cosas, ¿no? Y tomamos una parte de un relato en uno de los evangelios y la llevamos al otro automáticamente, sin darnos cuenta de algunas cosas. Y cuando hacemos eso, desaprensivamente podemos equivocarnos. ¿No es verdad que leyendo Mateo, así en orden, llegaríamos posiblemente a la conclusión que este es el primer encuentro entre Jesús y estos discípulos? ¿Sí? ¿No les parece? Sí, porque es la primera mención de Mateo. Pero si hemos leído los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta que en Juan hay un relato que es anterior a este y que no figura en Mateo. La primera vez que se encontraron estos discípulos con Jesús fue cuando ellos estaban siguiendo a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les dijo, este es el Corderito de Dios, señalando a Jesús, que quita el pecado del mundo. Así que ellos ya supieron de Jesús y por lo menos 2 de ellos siguieron a Jesús y se quedaron en la casa de Jesús y le escucharon. Así que no eran desconocidos para Jesús, ni Jesús les era desconocidos a ellos. Aquí en Mateo 4, ya es un encuentro secundario. Este llamamiento que tenemos en Mateo es al ministerio, no es al discipulado.
Claro, viene discipulado a continuación, por supuesto, pero el llamamiento es al ministerio. Es decir, es el llamamiento para estar en los negocios del Padre Celestial. ¿Qué dijo Jesús? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y cuando convoca a los discípulos, los llama para que estén en los negocios de su Padre, es decir, que tengan que ver con la construcción del reino de los cielos, porque son los negocios del reino. Ok, entonces, es el mismo negocio, es el mismo llamamiento, es el mismo Señor. Lo que hay que revisar es si es la misma administración. ¿Quiénes eran los dos primeros discípulos llamados aquí? Pedro y Andrés. El sobresaliente entre ellos es Pedro. Andrés en los primeros días fue muy importante. ¿Y saben qué? Él cumplió al pie de la letra su llamamiento. Porque ¿qué le dijo Jesús a Andrés cuando los llamó a ambos, a Pedro y Andrés? ¿Qué le dijo? Síganme y les voy a hacer pescadores de hombres. Y Andrés llegó a ser el pescador por excelencia. Ya se relatan otros momentos en que Andrés tomó a alguien y lo llevó ante Jesús, cumpliendo de hecho su ministerio. Qué bien. Es decir, era el evangelista personal por excelencia. En nuestra iglesia tenemos un plan de evangelismo que se llama Operación Andrés. Y no es Andrés Revilla, esta vez no. Pero es Andrés. Para evangelizar personalmente. Porque tu mejor amigo te tiene como el más cercano y justamente aquel que puede escuchar. Por eso es tu mejor amigo. Tú tienes una responsabilidad para evangelizar a tu mejor amigo. Porque no te cuesta nada decirle, nos encontraremos, tomémonos un cafecito, vamos a charlar. Y ahí le hablas del Señor. Y esa es la labor del evangelista personal que es tan importante. Según los expertos del crecimiento, las iglesias crecen cuando los hermanos, los miembros de la iglesia, hacen evangelización personal. Eso es. Y el que afirmó esto llegó a ser el campeón de las grandes concentraciones, era un predicador masivo y todo, pero él mismo reconoce, si la iglesia y sus miembros no evangelizan, todos los otros esfuerzos de grandes cruzadas, grandes concentraciones masivas de gente, no sirven. Son infructuosas. Necesitas evangelizar a los que te son próximos. Familiares a veces, amigos simplemente, colegas, compañeros de estudios, etcétera, personas con las que puedes hablar tranquilamente y a las que les caes bien. O crees que les caes bien. Bueno, en fin. Pero si los guías a los pies del Señor, claro que les vas a caer bien. Por supuesto. Pero necesitas hacerlo. Ok, muy bien. Los otros dos, o sea, Juan y Jacobo, no estaban lanzando la red. Estaban haciendo algo diferente. ¿Qué estaban haciendo? ¿Se acuerdan? Remendando. Ok, muy bien. Hubo otro apóstol que no estaba entre estos cuatro.
Seguramente por este tiempo él era muy joven todavía, era un estudiante en una escuela farisaica. Estudiaba a los pies de Gamaliel, que era el más grande sabio, más respetado de todos. Su discípulo era Saulo. Había nacido en Tarso, pero se fue a Jerusalén y ahí estudió con Gamaliel. Era un hombre no solamente estudioso, sino era sincero en su fe judía. Y era fanático. Cuando se desarrolló la persecución contra Esteban, él estaba presente. Y él fue uno de los que participó del asesinato de Esteban, ¿no? Lo lapidaron y Saulo consintió en su muerte, dice el texto en Hechos. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de él. Años después interrumpió su viaje cuando estaba yendo a Damasco, le habló, lo llamó y le dio el apostolado en una forma muy especial, muy personal. Él dice en la epístola a los Gálatas: el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre, sino de Jesús mismo, ¿no? Por revelación. Así que era un apóstol, no de los 12, pero de esa categoría también. Este Saulo tiene una descripción de su propio ministerio, un poco diferente. Vamos a ver esto en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 3. Está dando su testimonio personal respecto a este tema. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y aquí hay una descripción. Dice: servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Si le preguntáramos a Saulo, que ya no es perseguidor, ya es apóstol en esta época, y Pablo, ¿cuáles son tus negocios? ¿En qué negocios andas? ¿Qué nos diría? Mi negocio es que tú creas. ¿No? Es decir, soy un predicador. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, Pablo está utilizando dos metáforas confluyentes. La una, la del labrador, que hace el trabajo agrícola, ¿no? Siembra, primero ara, prepara la tierra, siembra, cuida, riega, ve que la plantita crezca y todo eso. Esa es una labor. El apóstol Pablo
ha utilizado la primera metáfora del labrador. La segunda es la del constructor. ¿Qué hace el constructor? Todo lo que sabemos, es decir, por cultura general, yo no creo que muchos de ustedes hayan construido alguna vez, pero todos hemos visto, ¿no? Hay que abrir la tierra, preparar, poner los cimientos, tener un diseño antes, ¿no? Y luego levantar el edificio, ¿ya? Todo el tiempo los constructores aciertan, ¿no? A veces se equivocan, a veces ponen toda una pared y viene el arquitecto y dice, no, aquí no tiene que haber pared, tiene que haber una ventana. Desate. Ese momento no, pero estaba mal, pues. Tenía que haber un espacio para poner la ventana y así sucesivamente, ¿no? De vez en cuando tienen que rehacer o deshacer las cosas porque están mal, especialmente cuando el plomero se encuentra con el electricista. ¿Han visto? ¿No? Cada uno reclama que el otro no debía hacer esto, ahora ya me ha perjudicado y todo eso, porque dos constructores siempre se enfrentan por sus propios intereses. Bueno, así es. ¿Qué dice Pablo de sí mismo? Que es un labrador y que es un constructor. Y le preguntamos, ¿de qué? Dice, de ustedes. Ustedes son labranza de Dios, o sea, la tierra que produce, y son edificio de Dios. Y nosotros somos los que trabajamos en eso. Ahora tenemos entonces, en primer lugar, los pescadores, Pedro y Andrés. Luego tenemos a Pablo, el labrador y el constructor. El Nuevo Testamento está lleno de esas figuras. Todo el tiempo se menciona eso, para que pensemos en nosotros mismos como el resultado del trabajo de otras personas, lo que han logrado, a través de la gracia de Dios que ha actuado para que tengan buenos resultados, para que la labranza fructifique, para que el edificio crezca, se consolide, quede perfecto. Pero necesitamos volver a Mateo, capítulo 4. Y vemos que Juan y Santiago o Jacobo también dejaron al instante lo que estaban haciendo. Pero lo que ellos dejaron fue su barca y a su padre. Me imagino la cara del padre, todo frustrado porque sus colaboradores, que eran sus hijos, le dicen, nos vamos. No, pero muchachos, terminen de remendar pues esas redes. No, nos ha llamado. Nos ha llamado, tenemos que dejar. Dice que le siguieron. Al instante dejaron todo y le siguieron. Y entonces Jesús recorrió Galilea, predicando y enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, y dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, yo no creo que haya un privilegio tan elaborado, tan alto, tan magnífico como este. Que Jesús te diga, ven, sígueme. Y luego empieza a desplegar su poder, a tocar a los enfermos para sanidad,
a consolar a los afligidos, a hacer todo lo que hizo, especialmente en el primer año, ¿no?, de su ministerio, y que tú puedas decir, yo lo vi, estuve con él, escuché sus palabras. Miren, después de esto vienen los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que contienen el Sermón del Monte. Toda la enseñanza de Jesús comprimida ahí, y ellos eran los que estaban escuchando cada palabra de Jesús. ¿Qué cosa? El Señor los llamó y su ministerio principal fue un poco diferente que de los otros. ¿Saben qué? Jacobo tuvo muy poca oportunidad para trabajar por el Señor. Él murió a manos del verdugo que envió Herodes. Antipas lo mandó degollar. Ese es Jacobo, el hermano de Juan. Pero Juan mismo es el discípulo que más vivió. Es el escritor de Apocalipsis. Es el escritor de las epístolas, de las 3 epístolas. Y es escritor del Evangelio de Juan. Juan vivió los primeros años de su apostolado a la sombra de Pedro. Varias veces el libro de los Hechos menciona a Pedro con Juan, dice. Pero el que hablaba era Pedro. Juan lo acompañaba nomás. ¿Era apóstol igual que Pedro? Sí. Pero no brillaba. Pedro brillaba. En ese primer momento de ganar personas, de lanzar las redes y capturar muchos, Pedro estaba. Pedro fue el que dio el primer discurso de evangelización que ocurrió en la época o en el momento de Pentecostés. 3,000 personas se convirtieron ahí por la predicación de Pedro. Y Juan, ahí estaba. No se impacientó ni nada. Pero después de que Pedro murió, por lo menos 20 años más vivió Juan. Y llegó el momento en que Dios lo utilizó. Y lo utilizó como a nadie más. Le dio una revelación magnífica que nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis. ¿Para qué? ¿Para qué? Para remendar las redes. Para que la iglesia recupere esa capacidad de pescar gente. Los pescadores en esa época no usaban mucho anzuelo. Ya no es el pescador de anzuelo, es el pescador con redes. Ya pescaban masivamente. Pero ¿de qué sirven las redes si están rotas? Ahora, ¿cuáles fueron las roturas que se produjeron en el primer siglo? Las primeras herejías. Los primeros falsos maestros que entraron en la iglesia y enseñaron falsas doctrinas, como por ejemplo los docetistas. Negaban la humanidad de Jesús. Enfatizaban la divinidad de Jesús, pero negaban la humanidad de Jesús. Y el énfasis de la primera epístola de Juan es en ese sentido, mostrándonos que Jesús era hombre. Y por eso el espíritu del anticristo se manifiesta cuando se niega la humanidad de Jesús. Entonces viene el apóstol Juan y escribe su primera epístola y sana a la iglesia para reconocer que Jesús era hombre. Después viene la herejía contraria, la que niega la divinidad de Jesús.
Y entonces Juan otra vez, enviado por el Señor, nos presenta el Evangelio según San Juan, donde la primera afirmación es: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios, sí, pero también es hombre. ¿Y cómo tenemos ese parche a las roturas del entramado de la red? Por el ministerio del apóstol Juan. Cuando vemos todo el conjunto del Nuevo Testamento, encontramos algo maravilloso. No es simplemente la acumulación de libro tras libro tras libro, los 4 evangelios, las epístolas, y no. Todo está armado armoniosamente, perfectamente. Tenemos en la palabra de Dios todo lo necesario para afirmarnos en la verdad. Pero ese es el resultado del cumplimiento del ministerio de aquellos que fueron llamados y respondieron. ¿Cuándo? Cuando egrese, ya cuando me titule, entonces voy a estar listo. No, cuando me jubile. Cuando me jubile voy a tener tiempito, ahí voy a servir. ¿Sí? No, bueno, cuando me case, déjame disfrutar la vida un poco. Cuando me case ya me voy a tranquilizar, ahí voy a servir. ¿Sabes qué? Cuando pones plazos así, finalmente nunca lo haces. ¿Cómo reaccionaron los pescadores que estaban ahí? Enseguida, al instante. De hecho, oyeron el llamamiento y acudieron. ¿Qué les costó a Pedro y su hermano dejar? Ya un negocio. Él vivía de eso y tenía familia, hasta tenía suegra. Imagínense. Ya un negocio. ¿Se olvidó de pescar? No. Después de la resurrección, estando ahí con tiempito, dije, me voy a pescar, y los otros le dijeron, vamos contigo. No es que no podían pescar, que estaban prohibidos o algo así. Simplemente que en el momento de elegir, ellos eligieron lo bueno, lo útil, lo que Dios quería, obedecieron. Hermanos, uno de los pasajes más conocidos de las epístolas está en Efesios capítulo 4. El Señor ha llamado y ha establecido su iglesia sobre la verdad, enseñada, proclamada, defendida por sus ministros. Que esos ministros son como regalos de Dios para su iglesia. Dice que el Señor Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los 5 ministerios. Y en esos 5 ministerios tú tienes que hallar tú qué hacer. Y si alguien te pregunta, ¿y tú qué haces? No tienes que decir, bueno, es que yo todavía soy nuevito, recién tengo 30 añitos de... ¿Qué? ¿A qué edad dijo Jesús que era necesario que esté en los negocios? ¿A qué edad has desempeñado tu primer trabajo? No estoy diciendo empleo, puede que tu empleo haya sido tu primer trabajo, algún trabajito. ¿A qué edad?
Cuando yo estaba en quinto de secundaria, estaba antojadísimo de tener una moto. Hablé con mis papás, les dije que me compren una moto. Les pedí. Y ellos se rieron en mi cara. Me dijeron, si alguna vez llegues a tener moto, tienes que comprártela tú. Nosotros no, en primer lugar no querían que maneje moto porque veían que era peligroso, pero si la quieres, te la compras tú. Y por la gracia de Dios conseguí un trabajo magnífico. Hacer algo que me encantaba y ganar mucha plata para un chico de secundaria, ¿no? O sea, instalando antenas de televisión. Y entonces era lo más divertido porque había que treparse a los techos e instalar lo más rápido posible porque enseguida había que ir a otra casa y hacer lo mismo y todo. Con lo que trabajé en esa vacación, me compré la moto. ¿Y cómo creen que estaba con mi moto? Chocho. Claro. Después he hecho varios otros trabajitos así, sencillos, simples. Y cuando estaba en el seminario hice hasta de jardinero. Mi esposa no podría creer semejante cosa, pero es verdad que había que ganar algo de plata, ¿no? Algún oficio. Pero si alguien dijera, bueno, has hecho de jardinero, eras el que instala antenas de televisión, pero ¿cuál es tu negocio? 10 años y medio he trabajado en un banco. No era banquero, era bancario, era un pinche de banco, ¿no? Nunca sentí que ese fuera mi negocio. Hacía lo que había que hacer, creo que lo hacía bien, pero no era mi negocio. ¿Te acuerdas que le has preguntado algo a tu vecino de al lado? ¿Qué le has preguntado esta mañana? ¿Pueden recordar? Sí. Por favor, pregúntale otra vez, ¿cuál es tu negocio? En otras palabras, ¿en qué andas? Ahora quiero decirles algo que no tiene por intención desanimarles, pero es necesario que lo tomen con mucha seriedad. No puedes decir que eres de Cristo y seguir pensando que son sus negocios y no míos. Y que un día Jesús te hable y te diga que hagas algo y tú digas, métete en tus negocios. Yo ya estoy bien ocupado. ¿No ves que soy una madre sacrificada que cuido de mis guaguas? ¿O no ves que soy un padre de familia que lleva adelante? ¿Cuáles son tus negocios? Hermanos, uno de los versos, de los pasajes que más me intranquilizan, me preocupan y me asustan, es cuando el Señor Jesús dice, en aquel día vendrán muchos y me dirán, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos hecho milagros. Y Él les dirá, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes que puedes hacer milagros? En realidad nunca haces los milagros tú, Dios los hace. Pero puede que estés involucrado en milagros y todo.
pero que nunca hayas pensado que los negocios de Jesús son tus negocios. Cuando no puedes pensar en las cosas de Dios como tuyas, como lo que te interesa, de vez en cuando encuentro papeles de dulces, ¿no? Envoltorios de dulcecitos, tirados por aquí, por allá. Y yo digo, pero ¿qué tiene en la mente una persona que desaprensivamente tira una basura y dice, ¿quién va a notar que...? Yo me imagino que en su propia casa no tira un papel de basura en el piso. ¿Por qué viene aquí y tira esa basura? ¿Por qué? Los que se sientan aludidos, siéntanse mal, pero no tanto. No estoy queriendo decirles yo les he visto, no. Lo que quiero es que reflexionen y piensen, de verdad, ¿por qué? ¿Por qué no lo siento como mío? Un día te llaman del colegio de tu hijo y te dicen, si su hijo sigue así, va a perder el año. Y tú le dices, ¿qué me importa? ¿Alguno de ustedes dijo algo así? Cuando te llaman del colegio y dicen que tu hijo está a punto de reprobar el año, ¿dices tú, ¿qué me importa? No creo. ¿Por qué te importa? ¿Es su vida, acaso es la tuya? Que se aplace. No podemos pensar así, ¿no es cierto? Si le dices a la mamá, ¿por qué te alarmas con algo así? Te dice, porque es mi hijo. Eso es lo mío. Su éxito o su fracaso, claro que me interesa. Claro. Ahora te voy a hacer una pregunta en negativo. ¿Por qué no te interesan los negocios de Dios? ¿Por qué no te interesan los negocios de Dios? Pero, ¿cómo voy a estar interesada en los negocios de Dios? Apenas puedo atenderlo a mi marido que es tan frito y... No pido que me respondas, pido que te respondas a ti mismo. ¿Por qué no te interesan los negocios de Dios? Si todavía alguien dice, pero ¿y cuáles son los negocios de Dios? Si a Jesús le preguntáramos eso, nos diría, tú eres el negocio de Dios. ¿Sabes por qué he venido a este mundo? Por ti. Porque yo te he conocido desde antes de la fundación del mundo. En mi mente ya estabas visualizado. Ya te he amado. Tú eres mi negocio. Por amor a ti yo he aceptado venir y sufrir en la cruz, derramar mi sangre para pagar por tus pecados. Tú eres mi negocio. Así le interesas a Dios, a Jesús. En tu corazón debiera haber algo. Y si es de corcho y no hay nada, realmente tienes que empezar de nuevo. Tienes que escuchar el Evangelio.
No todos tienen las mismas cosas que hacer. Los pescadores fueron llamados a pescar, pero ya no más peces, hombres. Esa es la evangelización. Los que siguen a Pablo y su manera de actuar y todo, tienen que construir la iglesia de Jesucristo. Necesitamos, igual que este edificio necesita estas columnas, ¿ven? Tenemos columnas. Podríamos remover el parquet. ¿El edificio seguiría? Sí. ¿Y si removemos las columnas? No. Las columnas tienen que estar. Algunos hombres han sido llamados columnas en la casa de Dios. Tienen que ver con la estructura, tienen que ver con la edificación. Y todos nosotros somos piedras vivas dentro de la casa de Dios. Algunas personas están llamadas a remendar las redes, a traer restauración. En la historia se recuerda a los reformadores. Lutero, Calvino, Zwingli y los otros de por ahí. ¿Qué hizo Dios con ellos? Una gran restauración. La conocemos como la Reforma Protestante del siglo XVI. ¿Qué hicieron? Lo que Dios les llamó a los segundos pescadores, que vengan y parchen, que arreglen, que restauren. Y hay gente que está dedicada a eso. En chiquito tenemos algunos consejeros que hablan con la pareja y les animan a restaurar su matrimonio. O que hablan con el papá y el hijo que se estaban peleando y el hijo ya quería irse de la casa y todo. Y les dice, a ver, siéntense, y les habla y les lleva a la reconciliación. Eso es parchar las redes. Tenemos una gran cantidad de posibilidades, pero lo que no podemos es darnos el lujo de decir, yo soy de Dios, pero eso del ministerio ya... No. Si eres de Jesucristo, tienes que estar involucrado en las cosas de Cristo. Hay diferentes posibilidades, sí. Tienes que escuchar a Jesús, a qué te está llamando y a qué te está enviando. Pero necesitas involucrarte en las cosas de Dios. Necesitas darle la prioridad. ¿Cuándo acudieron los pescadores? De inmediato. Enseguida. He escuchado algunos jóvenes que ya están por graduarse. Y les digo, ¿y qué tal si inviertes un año en misiones de corto plazo? Te vas a Jucumo, hay una gran cantidad de opciones. ¿Por qué no haces eso? Y después dice, mi mamá no quiere. ¿Por qué? Dice que me voy a perjudicar, que un año de universidad es mucho que... Sí, bueno, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Es mucho tiempo? ¿Para Dios es mucho? No estoy queriendo decir que todos tienen que hacer eso. Lo que estoy diciendo es que si Jesús pasa por tu vida y te convoca, es una necedad que tú no le escuches y no le obedezcas y vayas tras él. Necesitas poder decir, los negocios de mi Salvador son mis negocios. Esos son mis intereses principales.
Sí, pero tú te ganas la vida de zapatero o de carpintero o de lo que fuera. Sí, me gano la vida, pero mi corazón está en las cosas de Cristo. Mi corazón está en los negocios de mi Padre Celestial. Oremos. Señor nuestro, nos inclinamos ante ti, porque tú no nos llamas para sacar provecho de nosotros, nos llamas para bendecirnos. Y nos bendices dándonos un ministerio. Señor, acláranos, ayúdanos, involúcranos, ponnos a tu servicio, porque eso trae bienaventuranza. Señor, pon en nosotros la disposición que hubo en Pedro y Andrés, en Jacobo y en Juan, y en Pablo, y que te oigamos y te sigamos, te obedezcamos, te sirvamos. Y al final de cuentas, escuchemos tus dulces palabras. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén.